¿Por qué la Iglesia Católica prohíbe el divorcio o la disolución del vínculo matrimonial si el mismo Señor parece que establece el adulterio como una causa suficiente para el divorcio, o repito, la disolución del vínculo matrimonial? Es un cuestionamiento que hacen muchas personas, muchos creyentes. Voy a comenzar con una nota aclaratoria diciendo que estoy tratando en este video un asunto puntual, específico. O sea, ¿qué es lo que dice de verdad ese versículo bíblico que ellos esgrimen como una aparente excepción que presenta el Señor para que se dé el divorcio o la disolución de ese vínculo matrimonial? Escuchen bien, mis queridos hermanos, estoy tratando aquí este aspecto específico. O sea, no me voy a extender en doctrina y mucho menos pretendo dar respuesta a las experiencias personales y particulares de esas personas que me han preguntado y que yo he escuchado que les preocupa este asunto a muchas personas. Así que vamos a ir específicamente en cuanto a este texto bíblico se refiere. O sea, ¿por qué no se puede disolver lo que llamamos sacramento del matrimonio y volverse a casar con otra persona cuando se da este caso? Miren, mis hermanos, lo primero que les voy a presentar es lo siguiente. Todas las comunidades cristianas que esgrimen este texto bíblico para permitir el divorcio, lo hacen como una puerta de salida. ¿A qué me refiero? Porque esas comunidades no divorcian o admiten o permiten o toleran el divorcio por esa causa, sino por otras causas también. Así que este texto para otras personas es honestamente un pretexto que se utiliza para ir en contra del sentido correcto, como vamos a ver, de este texto y su contexto. Cuando me presentan entonces este argumento, yo inmediatamente me pregunto, bueno, pero ¿qué versión están leyendo? Porque la mayoría de las Biblias, las católicas y las protestantes, no presentan el adulterio, la palabra adulterio, en este versículo bíblico como esa supuesta excepción, sino que usan otras palabras, como veremos a continuación, la palabra fornicación y otros términos que son más correctos que la palabra fornicación. Ya ustedes van a ver. De hecho, lamento decirle que de todas las versiones bíblicas que consulté, las únicas dos versiones que yo encontré que presentaban esa palabra adulterio fueron dos Biblias católicas. Y no voy a decir cuáles son, porque enseguida van a decir, usted está yendo en contra de, usted no recomienda, usted dice que está mala. No, yo no voy en contra de ninguna versión de la Escritura. Yo no soy quien para reprobar a nadie, ni nada, ni lo que hace, ni el trabajo de esta gente que se esmeran para traducir la Biblia, para producir esas versiones. Pero sí tengo que ser honesto al decir que como somos humanos, pues cometemos errores en las traducciones. Mire, en este texto en cuestión, Mateo 19:9, la palabra que traducen algunos por adulterio y otros por fornicación es la palabra en griego porneia o porneia, que es de donde sale la palabra que ustedes conocen como porno o pornográfico. Y resulta que esta palabra específica, que debería traducirse mejor, significa, escuchen bien, esto es importante, inmoralidad sexual, impureza sexual y cosas semejantes. Incluye cualquier tipo de acción sexual ilegítima o impura, como inclusive la interrupción del acto conyugal o de pareja, la interrupción de ese acto para, por ejemplo, interrumpir la función o la finalidad natural de ese acto, es decir, para la procreación. Y entonces quieren coartar eso y entonces interrumpen de forma indebida, como por ejemplo vertir el semen fuera del canal establecido por la naturaleza y por el diseño de Dios para que no se dé la reproducción. Como por ejemplo ocurre en Génesis, este texto condena ese acto específico del que estoy hablando como un gran pecado, como una gran violación a la ley de Dios. Me refiero a Génesis capítulo 38, versículo 9. O sea, porneía es cualquier tipo de impureza sexual que, como veremos, cuando únicamente se da en un matrimonio o en un aparente matrimonio, es cuando ese matrimonio no es tal.
tiene apariencia de tal, pero los requisitos indispensables para que se dé el matrimonio no se ha dado. Y por lo tanto, cualquier acto de índole sexual se convierte en impuro cuando se practica fuera de ese vínculo correctamente conferido y contraído por la pareja, hombre y mujer, diferente sexo, dicho sea de paso. Ahora vamos a ver otras traducciones, ¿ok? Porque el texto dice más bien lo siguiente: sin embargo, yo os digo, cualquiera que repudie a su mujer, a no ser, esta es la versión Biblia de Navarra que estoy leyendo, a no ser al no ser por fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Ok, todas las Biblias, y ahí también está la Biblia de Jerusalén, e inclusive la Biblia legendaria de los hermanos separados, Reina Valera, okay, del 1960, traduce esa palabra porneía por fornicación. Y no es que esté, o sea, es una palabra, está bien traducido, pero es equívoca. Pero presenta un dato importante que nos va a ayudar a aclarar este tema. Porque cuando ellos usan la palabra en castellano, fornicación, implican lo siguiente: fornicación lo comete una pareja que tiene una actividad sexual fuera del matrimonio. Cuando una persona casada se junta con otra a ese nivel, comete adulterio. Entonces se dedica a la palabra fornicación específicamente para esos casos de relación sexual ilícita de personas no casadas o de una persona no casada. Así que cuando ellos traducen aquí, la mayoría de las versiones, la gran mayoría de las versiones, fornicación, usa la palabra esa en castellano, lo que quieren señalar es precisamente eso: una relación que se está dando entre dos personas que no están de verdad o verdaderamente casados. Sin embargo, hay otras versiones que tienen traducciones mejores. Sí. Por ejemplo, para que los hermanos separados que nos están viendo hagan fiesta. Una de las últimas versiones de ella, la nueva versión internacional, dice: les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual. Eso es una buena traducción. Inmoralidad sexual. Porque porneía implica cualquier tipo de relación o de acto sexual. Cualquiera. Mire, le voy a dar un ejemplo. Sé que estamos entre adultos. Si de verdad el Señor estuviera hablando de que es permitido en un matrimonio de verdad cualquier tipo de inmoralidad sexual como causa para divorcio, entonces estaría diciendo lo siguiente. O sea, si, por ejemplo, yo quiero salir de mi familia, o usted quiere salir de su familia, y entonces usted entonces pues anida pensamientos impuros, que los incuba en su corazón, pues ya usted es un adúltero. O sea, usted cometió un acto de impureza, usted fue contra un mandamiento de Dios. Entonces usted podría ir donde su esposo y decirle: ¿sabe qué? Yo cometí un acto de impureza, por lo tanto yo te exijo o yo te pido el divorcio, porque hay una excepción que lo presenta en este sentido en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 9. Yo espero que me estén siguiendo, mis queridos hermanos. La palabra porneía se refiere a cualquier tipo de impureza sexual que cuando único se comete en una pareja es cuando esa pareja no está verdaderamente casada, haciendo la salvedad de que hay cosas que dentro del matrimonio también son impureza sexual. Ustedes me entienden. Por lo menos los cristófilos me entienden. Y los católicos de mediana formación me entienden. Y los hermanos separados que me están escuchando, que también quieren ser justos y profundos con los textos de la Biblia, aunque eso implique darnos la razón a los católicos en este sentido, pues están de acuerdo también. Ahora, hay otras dos versiones. Me sorprendieron estas versiones porque son las cenicientas. Estas versiones son las versiones o traducciones de índole popular. O sea, que supuestamente por ser o por preferir que el castellano o en el lenguaje, en el idioma en el cual traduce sea más fluido y entendible, a veces tiende como a despegarse un poquito del original. Pero estas dos versiones populares hacen una traducción fidedigna, más a tono con la traducción
verdadera del término griego que estamos analizando, porneía. Me refiero a la Biblia latinoamericana. ¿Se dan cuenta porque yo no puedo desvirtuar ninguna? Porque yo las tengo que respetar a todas. Y la ecuménica Dios habla hoy. La ecuménica Dios habla hoy dice, al igual que la latinoamericana, dice, yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en caso de una unión ilegal, y esa es la mejor traducción. Ese es el término que mejor traduce porneía, unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Es decir, están unidos ilegítimamente y por lo tanto la actividad sexual que llevan a cabo de cualquier índole es impura, aunque contemple y se dé de forma natural y legítima, pero por el hecho de la unión ilegítima es fornicación, es impureza, porque se da en el contexto de una unión ilegal. Pero ahora vamos a ver entonces Mateo 19:9 en su contexto, ¿ok? Vamos a partir del versículo 3 del capítulo 19 de Mateo. Dice, se acercaron entonces a él unos fariseos y le preguntaron para tentarle, pendiente a esta segunda sección. Le garantizo que esto no se va a extender mucho, ¿okay? Este es un video que es parte de una lista de reproducción que voy a dedicar a responder a preocupaciones o cuestiones o dificultades bíblicas específicas. Y para ello estoy tratando de que esta serie de videos sean videos breves, que vayan al grano y sean específicos. Y por eso les anticipaba y les advertía que no me iba a diluir ni a pretender tratar y abarcar problemas en sus diferentes variaciones que puedan haber o que puedan estar experimentando cada uno de ustedes. Versículo 3. Se acercaron entonces a él unos fariseos y le preguntaron para tentarle, ¿le es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? ¿Por cualquier motivo? Respondió el Señor, ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Noten aquí ustedes cómo el Señor está introduciendo su punto de vista. El punto de vista del Señor es que es imposible que se dé un repudio o una disolución de ese vínculo por cualquier causa, pero lo va a llevar un poquito más dramáticamente, un poquito más radicalmente. Continúa el versículo 6. De modo que ya no son dos, o tres, el Señor sigue. No son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. O sea, no se puede. Y les voy a dar un dato más. Fíjense ustedes, para que ustedes vean cómo el adulterio no puede entrar como una de estas causas, puesto que los fariseos saben, y esto debe entenderse en el trasfondo de este texto, que el adulterio, según la ley, en ciertos casos, se pagaba o se condenaba con la muerte. Un adulterio no se resolvía con una carta de repudio, no, sino con la muerte. Por lo tanto, el Señor, cuando presenta esa aparente excepción, no se está refiriendo al adulterio también. Ahí tenemos otro punto de vista. U otra razón más. Sigamos con el versículo 8. Él le respondió, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres a causa de la dureza de vuestro corazón. Pero al principio no fue así. El Señor lo hace, perdonen que cita, más radical todavía, para distanciarse de los fariseos, que estaban presentando la excepción que permitió o toleró Moisés para que se le pudiera dar carta de repudio a una mujer y despedirla y salir de ella. No, y esa causa, eso que se daba en el Antiguo Testamento por permisión de Moisés, cualquier causa. Digamos, por ejemplo, que la mujer cocinó mal, o echó a perder una ropa, o se le olvidó estar a tiempo para un compromiso.
Ya eso era causa suficiente para que el marido, y legítimo, legalmente hablando, para esa gente de aquella época, para que el hombre dejara a la mujer y se divorciara de ella y la despidiera. Ahora se entiende bien por qué el Señor en Malaquías capítulo 2, versículo 16 dice, pues yo odio el repudio. Malaquías 2:16. Yo odio el repudio dice el Señor. O sea, esa costumbre o eso que se permitía de repudiar a la pareja por tonterías. Continúa el versículo 9. Sin embargo, yo os digo, cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por unión ilegítima, fue la que nos gustó más, ¿verdad que sí? Pero aquí estoy leyendo Navarra, por fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Pero ya sabemos porque hemos ido directamente al original y sabemos cuál es la causa o de qué es de lo que se trata este texto. O sea, cuando hay actividad sexual en una pareja que no están legítimamente casados, aunque aparenten estarlo, en ese caso se pueden separar. ¿Por qué? Porque no están casados, porque si se estuviera admitiendo eso como causa para la división o la separación, entonces el Señor estaría contradiciéndose, dejándonos llevar por el contexto de este pasaje, mis hermanos. Claro, el mundo no puede con esto. El mundo no puede con esto, ¿no? Seguro. Pero mija, pero rehaz tu vida. Mire, ya le dije, no estamos yendo directo tratando las particularidades de la experiencia de cada uno de ustedes o de cada pareja o de cada familia. ¿Okay? Pero esto hay que verlo con visión sobrenatural. Yo conozco personas que por las razones que sean, o sea, no vamos a hacer juicios temerarios en esta comunidad, no vamos a hacer o no vamos a condenar a nadie, no, lejos esté de nosotros hacer una cosa como esa. Pero sé, y ustedes también saben de personas que conocen este aspecto de la ley de Dios y con la ayuda de la gracia divina, cosa que el mundo no puede entender, cosa que muchos de los familiares nuestros no pueden entender, cosa que los amigos no pueden entender, pero que nosotros los cristianos vemos con visión sobrenatural, sabemos que es mejor obedecer la ley de Dios y estar en buenos términos con el Señor, sacrificándonos o absteniéndonos por este poquito de tiempo que nos queda en este valle de lágrimas, mientras hacemos la voluntad de Dios y nos comportamos bien para gloria de Dios y llegar al cielo con un mayor grado de gloria posible. Esto no lo comprende el mundo. El mundo no puede con esto. Pero los elegidos sí comprenden esto. Y lo aceptan con gusto. ¿Por qué? Sigamos leyendo el texto en su contexto, siendo justos y profundos con los textos de la Biblia. Inmediatamente después de esto que hemos estado tratando, sigue el versículo 10. Le dice a los discípulos, si esta es la condición del hombre con respecto a la mujer, no trae cuenta casarse. ¿Por qué? Porque están como la gente del mundo. Están como los que no han sido elegidos todavía. No comprenden una cosa como esta porque le están viendo desde el punto de vista meramente humano, meramente carnal, meramente material, meramente emocional. Porque ellos no saben que en un matrimonio, entre otras cosas, se establece un consorcio, un vínculo a semejanza de la relación y la unión de Jesucristo con su esposa, la iglesia. ¿Qué va a entender el mundo, por favor? Sigue el versículo 11. No todos, dice el Señor, no todos son capaces de entender esta doctrina, sino aquellos a quienes se les ha concedido. A usted se le está dando a entender esto. A usted se le está revelando esto. Nosotros como cristianos sabemos de esta doctrina y estamos al tanto de esta doctrina. Usted lo entiende, pero no lo entiende, pero lo acoge. El mundo no lo entiende y nos critican. Y nos llaman fanáticos y escapistas. Y que estamos yendo en contra de la tendencia normal y natural de una persona, que es estar con otra. Íntima y sexualmente. El mundo no entiende. Todo es sexual, todo es material.
Todo es, o la felicidad para el mundo consiste en darle rienda suelta a tus emociones y tus sentimientos y los apetitos de tu carne y hacer lo que te plazca. El mundo no entiende. Continúa entonces el versículo 12. En efecto, pendiente para lo que viene ahora que les voy a decir. En efecto, hay eunucos. Esta palabra se utiliza aquí para, como ustedes saben, para referirse a las personas que se abstienen de inmoralidad sexual. Los eunucos eran hombres que se castraban, que iban a hacer ciertas funciones específicas para los cuales, como por ejemplo, atender o estar a cargo del cuidado, la protección de una dama de la nobleza o algo así por el estilo. Entonces se castraban esos hombres. ¿Okay? Entonces se refiere a esos hombres que estaban inhabilitados para tener relaciones sexuales. Ok, dice, también hay eunucos que se han quedado así por obra de los hombres, de esos tipos de los cuales estoy hablando. Y los hay que se han hecho eunucos, o sea, que se abstienen de relaciones sexuales y que se han hecho a sí mismos de esa manera por el reino de Dios. Y concluye el Señor, quien sea capaz de entender, que entienda. ¿Usted entiende? Vamos a seguir cuestionando al Señor, vamos a seguir tratando de cambiar la cosa, pero es increíble, o sea, la vergüenza que nos da exponer estas cosas, o no exponerlas, vivirlas y vivirlas alegres, complacidos de que estamos haciendo la voluntad de Dios, de que estamos testificándole a otros una realidad eterna, unos valores trascendentales, que vivimos de acuerdo a unos principios, a unas virtudes que usted y yo sabemos que son sobrenaturales, porque esto con la carne, en sintonía con las cosas del mundo y el ambiente ese que hay allá afuera, esto es imposible, esto no se puede. Pero con Dios el Señor todo es posible. Yo espero estarle dando ánimo con este video a alguno de ustedes que está en este tipo de dificultades, mis queridos hermanos. Y ¿saben qué? La iglesia hace muy bien entender esto en sintonía con respecto a los célibes. Como por ejemplo los sacerdotes en nuestra iglesia de rito latino, los monjes, las monjas, los que viven la vida religiosa, ese tipo de personas que hacen votos específicos de castidad en este sentido, ¿no? De abstinencia total. Y por eso no se casan. Y la iglesia, por supuesto, hace muy bien en presentar este texto como un fundamento bíblico sólido para ese ideal sublime que es el celibato. Pero también somos justos cuando entendemos estos últimos versículos para iluminar desde el punto de vista de la fe lo que hemos dicho anteriormente con relación a esa supuesta excepción que supuestamente presenta el Señor para permitir la disolución del vínculo matrimonial o el repudio a la pareja por cualquier causa, por cualquier motivo, aunque sea por una cosa tan sucia como el adulterio. Entonces, mis queridos hermanos, ¿de qué lado está usted? ¿De qué lado estamos nosotros? ¿De qué lado estamos nosotros? O sea, tenemos que identificarnos en este sentido con el apóstol San Pablo en Primera de Corintios. Cuando él dice, así mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. O sea, ¿de qué está hablando aquí el apóstol? Está hablando de lo que quiere el mundo, de lo que quiere el mundo, de lo que espera el mundo, de lo que prefiere el mundo. El mundo quiere ver cosas extraordinarias de nosotros, pero que no los contradigan a ellos. Sin embargo, sigue aclarando el apóstol, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Predicamos a Cristo crucificado. Por eso nosotros los cristianos católicos, no sufrimos de gratis, mis queridos hermanos. Nosotros sufrimos con propósito y por eso misteriosamente hablando, estamos alegres y somos felices al compartir o al identificarnos o al identificar nuestros problemas, nuestro dolor, nuestras dificultades con los sufrimientos de Cristo en la cruz. Y por eso nos fijamos en Cristo crucificado. Sigue diciendo el apóstol, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Para ellos es una locura, no entienden los pobrecitos. No entienden. ¿Y qué van a entender en el futuro? Si nos queremos congraciar con ellos, si queremos tender puentes, no para que nosotros vayamos allá, sino para que ellos entren y para que nos digan a nosotros cuál es la mejor manera de creer el evangelio según el mundo.
yendo en contra de lo establecido por el Señor, del ideal de Cristo crucificado. Entonces, usted y yo tenemos que tomar una decisión. Usted y yo tenemos que tomar una decisión. Porque esto, sigue diciendo el apóstol, es escándalo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, ojalá usted y yo seamos de esos llamados, los mismos judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Fuerza de Dios y sabiduría de Dios. El conocimiento experimental. Gustamos esta relación con Dios y participamos de su fuerza. Eso es lo que está diciendo aquí. Concluye el apóstol, porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres. Nosotros tenemos la razón en este asunto del matrimonio y en todo lo demás, mientras estemos apegados a la santa palabra de Dios. Va a ser necedad para aquellos que se pierden, para los que se creen sabios, inteligentes, prudentes y prácticos, pero la sabiduría de Dios y la debilidad, como aquí dice, debilidad divina es más fuerte que la fuerza de los hombres. Ven ustedes, mis queridos hermanos, estamos ciertos, estamos seguros. No inventemos tragedias. Hay cosas en la palabra de Dios, hay cosas en la doctrina oficial de nuestra iglesia que desconcierta al mundo. Y por eso ya nos están tratando, vamos a decir las cosas como son, los modernistas que imperan, son los jefes ahora, los modernistas. Quieren cambiar, quieren variar, ¿tú me entiendes? Pero usted y yo somos, como decía en el video anterior, somos de estos locos raros. Usted y yo optamos por Jesucristo y por la cruz de Jesucristo. Y sabemos que por eso vamos a recibir el beneficio de compartir su gloria en el cielo. Bendito sea el Señor. Por favor, no se vaya, ya que tenemos dos anuncios importantes para esta nuestra comunidad en YouTube. Para seguir desarrollando esta serie de videos en las cuales estamos atendiendo temas específicos de la Sagrada Escritura, necesito que me ayuden, por favor. Si usted tiene alguna pregunta o sugerencia con respecto a algún texto específico de la Sagrada Escritura, le suplico, por favor, busque mi dirección de correo electrónico. La encuentra al final de la descripción de este video. Escríbame un correo electrónico directamente a mí para que yo tome nota y en la manera de lo posible pueda hacer una enseñanza al respecto. Bueno, en segundo lugar, ustedes ya han visto, mis hermanos, estamos dándole duro a la palabra de Dios para gloria de Dios y nuestro beneficio, en sintonía con nuestra madre la iglesia, defendiendo y combatiendo por la fe. Y queremos seguir haciendo esto, yo quiero seguir haciendo esto, pero para ello es necesario que por favor nos ayuden. En la misma descripción del video usted va a ver el link para que nos pueda hacer una ofrenda mediante el método seguro de PayPal. Ayúdenos por favor para que podamos continuar. Únase a nuestros bienhechores, ya que como usted también podrá ver en la descripción de este video, hay beneficios que estamos ofreciendo a los hermanos que nos ayudan de parte de Dios. Por favor, únase a nuestros colaboradores haciendo uso del link para que nos pueda ofrendar mediante el método seguro de PayPal. Ese link se encuentra en la descripción de este video. A todos ustedes, mis amados cristófilos, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto si Dios quiere.